contexto amplio, el maíz se viene modificando genéticamente desde su domesticación hace más de 7.000 años, donde a partir de un ancestro silvestre se empezaron a seleccionar características deseables, como el tamaño de las semillas, la retención de las semillas, la arquitectura de la planta, características de su germinación. Después de la domesticación vinieron procesos de mejoramiento, primero intuitivo, después ya más desde la ciencia, y hacia mediados del siglo pasado se introdujeron los híbridos como un desarrollo tecnológico en el maíz, y hoy en día muchas veces se asocia el concepto del maíz genéticamente modificado con la tecnología transgénica, o que viene desde la biotecnología, y ese es el segundo contexto desde el cual se puede entender la modificación, que consiste en la introducción de genes de especies diferentes en el genoma del maíz para obtener características específicas que sean de interés agronómico o para el consumidor. Lo principal es que todos los procesos de modificación genética tienen que partir de una base que son las variedades o los híbridos que ya existen y que tienen características que son de interés agronómico, entonces que tengan buenas características de rendimiento, que sean adaptados a los suelos y a los climas locales, que tengan resistencia a plagas o a condiciones ambientales. A partir de esos genotipos, que son producto del mejoramiento convencional, se pueden introducir características puntuales a través de técnicas de biotecnología para conferir, digamos, una característica en particular. Y esto tiene una serie de pasos asociados que empiezan con la identificación de los genes que pueden conferir esas características que se quieren dar al maíz, y diseñar cassettes de expresión para que esos genes puedan expresarse en la planta. Un cassette de expresión es lo que le permite a la planta reconocer la información genética y expresarla a partir de su genoma. Todo esto se hace a partir de análisis de literatura, a partir de programas informáticos. Una vez se tienen esos genes diseñados en cassettes de expresión y en vectores de transformación, que es lo que permite llevar el material genético al genoma de la planta, se hace el proceso de transformación. Eso se hace principalmente por dos métodos, y ambos se han utilizado en el maíz. Uno de esos métodos utiliza una bacteria, que es Agrobacterium tumefaciens, que naturalmente transfiere algunos de sus genes a las plantas. Estas bacterias han sido rediseñadas en biotecnología para que transfieran los genes de interés a las plantas en un proceso de transformación genética. El otro método es el método de la biobalística, en el cual se utiliza una pistola de genes, que es básicamente una pistola de un gas comprimido que utiliza partículas muy pequeñas de metal que están cubiertas en el ADN con estos genes, y se dispara a tejidos celulares, es decir, a células de la planta, con la intención de que el material genético se introduzca en el genoma. Una vez se tienen células transformadas, estas se pueden regenerar en plantas completas a partir de sistemas de tejido de cultivos. Entonces ahí viene una parte de regeneración y selección de aquellas células que dan lugar a plantas transformadas. Por ejemplo, el maíz que tiene resistencia a insectos reduce significativamente el uso de insecticidas en los procesos de producción. Se puede pasar a casos incluso donde no es necesario aplicar insecticidas en los cultivos. Eso tiene ventajas tanto económicas para el agricultor como ambientales y de salud. La característica de tolerancia a herbicidas reduce el número de herbicidas que se utilizan y sobre todo reduce la toxicidad de los herbicidas que se utilizan, porque se pasa de varios herbicidas y una combinación a uno o muy pocos, normalmente de menor toxicidad, y esto viene normalmente asociado también a menor uso de maquinaria, que reduce costos y al mismo tiempo reduce la emisión de gases de efecto invernadero. En el caso, por ejemplo, del maíz con tolerancia a sequía, pues es evidente que tiene ventajas en este contexto de cambio climático, y ahí hay un proyecto muy interesante en África, que es Maíz de Uso Eficiente para África, que es un proyecto conjunto de entidades públicas y privadas para proveer semillas de alta calidad para países que están expuestos
a ser muy vulnerables por cambio climático, especialmente por sequía. Las semillas genéticamente modificadas suelen ser más costosas. Sin embargo, los agricultores optan por ellas porque el ahorro que se hace y la mejora en rendimiento que se puede lograr mediante las mismas, pues normalmente balancea los mayores costos de la semilla. Históricamente estas semillas han estado dominadas por muy pocas empresas en el mundo y esto es un panorama que puede cambiar, por ejemplo, con el trabajo que hemos desarrollado nosotros en la universidad, donde se pretende poder adoptar estas tecnologías a partir del estudio de su libertad de operación y de desarrollos genéricos que permitan utilizar la tecnología disponible y que sea adoptada y desarrollada por entidades públicas, por el gremio de productores, por universidades en países en vía de desarrollo. El maíz y todas las semillas transgénicas que se utilizan son sometidas a pruebas y evaluaciones de seguridad bastante exhaustivas y por lo tanto se conoce cuáles pueden ser sus posibles efectos y si existen riesgos se hace una planeación para mitigar esos riesgos. Entonces en Colombia el Instituto Colombiano Agropecuario tiene una normativa muy clara que permite utilizar estas semillas de forma segura y pues los agricultores siempre tienen la opción de utilizarla o no utilizarla. Colombia es un país que ha sido pionero en cuanto al uso de esta tecnología y sobre todo en la regulación de la misma. Por eso el protocolo de Cartagena lleva ese nombre. Entonces es un país que tiene por lo menos 18 años de uso seguro del maíz transgénico y hay una experiencia bastante importante y tiene bastante aceptación entre los agricultores. Es muy importante resaltar que el trabajo de la Universidad Nacional de Colombia junto con el gremio de productores, con FENALCE, llevó al primer desarrollo de maíz off-patent en el mundo. Esto es un maíz que utiliza tecnología del dominio público y por medio de cruzamientos introduce la tecnología transgénica en variedades locales, variedades nacionales de alto rendimiento y este es el primer desarrollo que se da en el mundo. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.